Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana que está viviendo un año electoral. En este año electoral se están formando coaliciones para enfrentar las posibilidades de ganar la presidencia en Ecuador. Ya Jaime Nebot está pensando en una coalición con gente de la CONAIE encabezada principalmente por Jaime Vargas. Por supuesto, Lazo está pensando en una coalición con la gente que está en el municipio de Quito y otras que son aliadas de su corriente política. Y, y Rafael Correa está pensando seriamente en una coalición de todas las fuerzas anti-neoliberales del Ecuador. Es decir, todos los movimientos y personas que se sientan antineoliberales, que se den cuenta de lo que está pasando en este momento en UNASUR, en CELAC, en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, donde Donald Trump ha logrado hacer un intervencionismo que le permite destruir a UNASUR, de lo cual prácticamente ya solamente falta el acta de defunción. Se le ha quitado desde su sede en Quito, primera capital de UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas. Y ahora Brasil se ha separado de la CELAC junto con Bolivia, comenzando así un golpe fundamental a la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe que le permiten a Estados Unidos manipular sin escrúpulo alguno a través de la OEA, como lo hemos visto en Bolivia, como lo hemos visto en Venezuela, en que la OEA ha justificado una intervención militar mediante su secretario Almagro, Luis Almagro, una intervención militar de Estados Unidos que ha sido frenada por Rusia y se ha valido del Tratado Interamericano de Defensa Recíproca, el TIAR, para esta acción. En Bolivia, por el contrario, ha sido el mecanismo el observar las elecciones de Bolivia y luego, mediante un informe, conseguir un golpe de Estado y la destitución del presidente Evo Morales, que hasta ahora permanece en funciones legítimamente, pero ha sido sustituida por una autonominada presidenta, Yanine Áñez, que luego fue respaldada por Estados Unidos, Brasil y por miembros del Parlamento boliviano, que la reconocieron como una presidente temporal que debía terminar sus funciones el 22 de enero de este año, es decir, en 2 días. Como no ha terminado sus funciones en 2 días, que es la fecha en la que se convoca, debía convocarse, debía señalarse ya al nuevo presidente o convocarse a unas nuevas elecciones, ella consiguió mañosamente prolongar su estadía en la presidencia boliviana hasta mayo, algo similar a lo que ha hecho en Perú Vizcarra, que se declaró dictador, asumió todos los poderes ante una reacción del Parlamento peruano y luego de eso, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, va a convocar elecciones quién sabe cuándo, y hasta esa fecha él sigue siendo el dictador de Perú. Todo esto respaldado directamente
por Donald Trump, la máxima expresión jamás vivida en América Latina del neoliberalismo. Tenemos entonces que analizar qué es el neoliberalismo. El neoliberalismo es una corriente ideológica que se forma en una universidad de Estados Unidos, la Universidad de Chicago. Y esta Universidad de Chicago forma economistas que luego van a trabajar en el gobierno de Pinochet con una nueva mística. Esta mística era que en una empresa y en un gobierno lo único que vale y existe es la ganancia, que no importa los derechos, que no importan las condiciones humanas, que no importa nada. Lo único que importa es la ganancia. El mismo concepto con el que funciona la mafia, la Cosa Nostra, los carteles del narcotráfico, donde lo único que vale es el negocio. Entonces, llegan a Chile y privatizan absolutamente todo, incluida el agua, el transporte, la educación, el seguro, todo. Y una vez que tienen todo en manos privadas, a estas manos privadas lo único que les interesa es la ganancia que produce el seguro social, la ganancia que produce la comercialización del agua, la ganancia que producen los servicios públicos, la ganancia que produce la educación. Esta corriente ideológica que privatiza todo y tiene como objetivo y meta la reducción del tamaño del Estado y la absoluta subordinación de las Fuerzas Armadas y la policía a los mandatos de Washington. Esta es la clave, es el fundamento de lo que se llama el neoliberalismo. El neoliberalismo en este momento ya está cuestionado en los mismos Estados Unidos, donde, como hemos visto en todas las discusiones que han planteado el movimiento demócrata a lo largo de su campaña preelectoral para elegir el candidato que debe terciar con Donald Trump, se ha señalado claramente que este capitalismo neoliberal, al que le denominan específicamente capitalismo desbocado, ha llevado a los Estados Unidos a una confrontación con China, con Irán, con Corea, con América Latina, porque impide el reconocimiento y la ayuda de Estados Unidos a los países de su patio posterior. Y esta sobreexplotación de los recursos naturales de América Latina, esta sobreexplotación del trabajo humano, esta sobreexplotación de la capacidad de compra en los mercados de los habitantes del denominado patio trasero de los Estados Unidos, ha llevado a empobrecimiento masivo en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Cuba, países que viven un bloqueo, y ahora se ha propagado a Venezuela, también un país que vive un bloqueo económico. Ha producido crisis económicas en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia, que es en cambio una crisis electoral
Y estas crisis, que se llaman crisis humanitarias, han sido básicamente producidas porque la población ha reaccionado contra medidas económicas y acciones políticas que simplemente le convierten a la gente en víctimas, multiplican la pobreza, y la pobreza adquiere otra cara, ya no solo la cara de una pobreza que se dice pobreza real, sino una pobreza comparada, una pobreza en la que el ser humano, el problema ya no es no tener para la comida, no tener para la luz, el problema es no tener para el pago del agua, no poder tener dinero para el pago del seguro, no tener dinero para el pago de la educación, no tener dinero para el pago de las cuotas del automóvil, no tener dinero para el pago de las cuotas de la casita. Eso es la pobreza comparada. Ya no es la falta de techo, la falta de alimento, la falta de medicinas, sino específicamente que no se puede pagar los servicios ni el consumo que le da a la persona cierta capacidad de gestión social, cierta capacidad de actividad económica y cierta capacidad de participación en la economía. Bien, esta es la situación que estamos viviendo y Rafael Correa nos convoca a una coalición en la que todos los movimientos, personas, partidos y la acción colectiva se reúnan en su lista 5 para formar una coalición, y esa coalición enfrentar a las coaliciones que está formando Jaime Nebot con Jaime Vargas, a la coalición que está formando Guillermo Lasso con el alcalde de Cuenca y otros, y de esa manera poder participar con capacidad de victoria en las próximas elecciones. Muchas gracias.